ha desarrollado el Concilio Plenario de Venezuela en el documento número 15, que es Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Y el ecumenismo es un movimiento que promueve la oración por la unidad de los cristianos. Es una instancia de la Iglesia preocupada por mantener el mandato del Señor Jesucristo, recordando aquella oración, ¿verdad?, que decía en Juan 17 que oraba por la unidad, para que todos se mantuvieran unidos como Él y el Padre estaban unidos. Siguiendo ese mandato, la Iglesia a lo largo de la historia ha querido llevarlo a cabo, ha querido establecerlo y ha querido también acompañar esta unidad, fortalecer esta unidad de todos los cristianos querida por Jesucristo nuestro Señor. Y acá en nuestra patria Venezuela se requiere, se sigue, aunque está un poco disminuido, sin embargo se va dando pasos en esta actividad de orar por la unidad de todos los cristianos. ¿Y por qué por la unidad? Porque también desde el principio, del inicio de la Iglesia, se fueron introduciendo en ella elementos que quisieron o que quieren desunirla. Ya lo decía Pablo, ¿verdad?, en la carta a los Gálatas, cuando hablaba de insensatos Gálatas, ¿no?, que tan pronto se habían apartado de la fe. Y lo decía también en otro pasaje donde manifiesta que si alguien distinto a él le viene a hablar de algo distinto del Evangelio, que sea anatema, ¿verdad?, es decir, que sea maldito, según también un término que se utilizó en el Concilio de Trento. La unidad de los cristianos viene también en el caso de Venezuela. Como sabemos, hubo aquí en el documento del Concilio Plenario, en el momento, sabemos que el Concilio Plenario Venezuela tiene una metodología que es ver, juzgar y actuar. Y en el ver hace una referencia, ¿verdad?, presenta un esbozo de lo que ha sido la presencia de otras religiones en nuestra patria, en el caso de Venezuela, y la presencia de esas otras religiones que viene dada por el hecho de la emigración del siglo XIX, decía, manifiesta allí, siglo XX, fueron llegando a nuestra patria Venezuela otros países, Portugal, Alemania, Rusia, distintos países que también vinieron trayendo su cultura, vinieron trayendo su religión, su religiosidad. Y ante la presencia de este abanico, de esta variedad de religiones, entonces entre los católicos, ¿verdad?, se fue entonces estableciendo una línea para mantener el diálogo con estas religiones en los ritos copto, siro-maronita, y también en lo que van a ser llamadas las comunidades eclesiales, que vienen como resultado de la reforma, ¿verdad?, de la reforma protestante. Y se fue haciendo entonces presente esa cantidad de personas venidas de estos países, como le dije anteriormente, trayendo entonces su cultura, su religión, estableciéndose acá en nuestra patria Venezuela. Ante este abanico, entonces, no se ha cerrado, ¿verdad?, el diálogo, no se ha cerrado la búsqueda de un punto común. Y por eso el esfuerzo de la Iglesia ha llevado a que en ese diálogo identificar aquellos rasgos de estas religiones que en lugar de desunir, también unen, ya que ellas están, como va a decir
documentos de Allende están impregnadas del germen, es decir, de la semilla del Evangelio, y por lo tanto también en su quehacer religioso llevan consigo también la presencia de Dios, es decir, el germen de la palabra, el germen de la semilla de Dios, el germen de la presencia del Espíritu Santo, y ello entonces le lleva a que pueda darse síntomas o signos de diálogo, signos de comunión. También el ecumenismo busca hacer presente, recordemos que en las primeras comunidades, ¿verdad?, decía los Hechos de los Apóstoles, todos se reunían, ¿verdad?, para orar, para celebrar, para compartir. Todo era de todos y nada, ¿verdad?, era de nadie. Compartían, se ponían a disposición. Y partiendo de esa presencia de allí, teológica o bíblica, entonces el ecumenismo busca entonces resaltar, ¿verdad?, hacer salir entonces esa iniciativa, y nos va a plantear que así como aquellas primeras comunidades pudieron estar unidas, pudieron compartir lo suyo, hoy en día también el esfuerzo de cada uno nos debe llevar a tener también esos signos, ¿verdad?, de compartir, esos signos de unidad, esos signos de saber que todos venimos de un solo Padre, que todos venimos, ¿verdad?, de Dios, y que todos entonces tenemos ese germen en nuestro interior de la semilla de Herbero. También el concilio plenario nos va a hacer resaltar el diálogo que mantuvo Jesús no solamente con sus apóstoles, sino también, recordemos, con aquella mujer samaritana donde él se encuentra en el pozo y le dice: dame de beber, y dice que si bebiera de él, de su fuente, jamás tendría sed. Entonces hay un diálogo, hay una conversación con un, podemos decir, extranjero, en este caso una persona extranjera, también de otra cultura, también de otra religión. Entonces, a partir de ese texto, también la Iglesia, en el caso del concilio plenario, toma esa idea y nos la presenta hoy en día. Y luego también otro pasaje que nos va a ayudar es aquel momento en que los apóstoles se acercan al Señor y le van a decir: mira, que vimos a uno que estaba demalizando, está echando demonios en tu nombre y se lo impedimos. Y Jesús le va a decir, ¿verdad?, no se lo impidan, porque los que no están contra nosotros están con nosotros, ¿verdad?, están con nosotros, ¿ves? Entonces, partiendo de ese texto, entonces se va a manifestar, ¿verdad?, esos elementos que ya les he manifestado de buscar esa unidad. También a partir del Pablo VI, Juan XXIII, Papa Juan Pablo II, Benedicto, el Papa Francisco, han ido entonces fortaleciendo, ¿no?, este llamado del ecumenismo. En estos momentos pasados vimos al Papa, ¿verdad?, Francisco, visitando Georgia, ¿ves?, en donde mantuvo, ¿verdad?, un diálogo y encuentro con el patriarca de ese país, manifestando y dando entonces impulso a elemento del ecumenismo. Y hoy en día nuestra iglesia venezolana también va a manifestar, pues, esa necesidad de establecer, ¿verdad?, mecanismos que ayuden a esta presencia del ecumenismo. Invita en el actual, ya en tercera parte, en el actual, a que la conferencia episcopal, los departamentos, los religiosos puedan manifestar, puedan buscar herramientas de un diálogo interreligioso y establecer el ecumenismo. También pide que cada diócesis se nombre un delegado para que también promueva este elemento del diálogo interreligioso del ecumenismo. Es decir, entonces vamos notando los esfuerzos de la Iglesia y las motivaciones para que se puedan dar.
Y algo muy importante que es muy bien tenido con este encuentro que tenemos, el Criterio de la Fe, es que invita a que debemos formar a nuestros laicos en torno al ecumenismo, para que, estableciéndose, dice allí también, en el sentido de la catequesis, el itinerario de catequesis, los muchachos y muchachas jóvenes puedan estar bien impregnados para que no pierdan su identidad de católico, en el sentido de las religiones no cristianas que también se han hecho presentes en nuestra patria. Como decía anteriormente, en el siglo XX, el boom del petróleo trajo más que todo gente de Estados Unidos que venían, como dije anteriormente, con su cultura, con su religiosidad, y de allí también la parte protestante, ¿verdad?, proveniente de la Reforma, que trayera entonces sus ideas. Y dice allí pues el documento que estas a veces se han ido como que imponiendo, y muchos católicos han ido pasando a esa secta por falta de información, como vimos el testimonio, ¿verdad?, de la hermana, falta de información, falta de formación, ¿verdad?, para ir despertando entonces en el joven, en el niño joven, esa identidad de catolicidad, esa identidad de perteneciente, pues, ¿verdad?, a la Iglesia Católica. Entonces, en el actual invita al Concilio Plenario a que entonces se establezcan esos instrumentos, se establezcan estos elementos para que entonces se dé la formación. Por ello, entonces, es importante que continuemos nosotros con esta iniciativa de Hospitalito de la Fe, de ir, ¿verdad?, introduciéndonos, ir fortaleciendo nuestra formación, para que de esa manera podamos entonces fortalecer la fe y que nuestra identidad esté bien clarificada, ¿verdad?, que nuestra identidad como cristianos, nuestra identidad como católicos, nuestra identidad como bautizados, la podamos tener muy presente para que vivamos, para que defendamos, ¿verdad?, para que promovamos nuestra fe, y lo negativo de estas corrientes no cristianas que están presentes no nos apabullen, no nos llenen, ¿sí?, y que nos hagan entonces vacilar de nuestra fe, sino que todo lo contrario, permanezcamos siempre pues atentos, permanezcamos siempre dispuestos, permanezcamos siempre en esa línea de estar identificados y estar cimentados en lo que es nuestra Iglesia Católica. Entonces, ese es un poco a grandes rasgos, ¿no?, lo que es un poco el ecumenismo. Acá en nuestra diócesis hemos tenido la experiencia a través del Padre Alfidio, que en la semana de oración por la unidad de los cristianos ha invitado a otras comunidades eclesiales a participar de la oración. ¿Por qué la oración? Porque la oración es uno de los elementos que nos puede unir, ya que la oración se va manifestando a través de la escucha, ¿verdad?, de la palabra. La palabra la tenemos todos, ¿verdad?, identificados, todas las religiones se basan en la palabra, y en la escucha de la palabra entonces nos va dando a nosotros esa fortaleza, y bueno, vamos haciendo oración. Entonces, acá pues en nuestra diócesis han venido los luteranos, los calvinistas y otras denominaciones eclesiales que han hecho entonces oración por la unidad del cristiano. De tal manera que bueno, que podamos entonces también nosotros conocer el documento, en este caso del Concilio Plenario de Venezuela, también en el Concilio Vaticano II, a través de las instrucciones que manifiesta allí, que hablan un poco sobre la tarea del ecumenismo. También los documentos de Puebla, Santo Domingo, van a hacer mención de ese esfuerzo de la Iglesia por mantener entonces este diálogo interreligioso y esta unidad, para orar por la unidad de la Iglesia, por la unidad de los cristianos. Muy bien, muchas gracias.